Bienvenido y bienvenidas una vez más a nuestro estudio. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Una pregunta. ¿Usted ha estudiado, usted entiende lo que quiere decir el, el reino de la bestia o el reino del falso profeta? Entonces, si no, eso mismo es lo que vamos a mirar esta noche en nuestro estudio. Antes de pensar, déjeme decir que yo soy Kevin, yo soy el pastor de la iglesia Torre Fuerte, y aunque sea una palabra mal pronunciada porque español es mi segundo idioma, siempre es mi oración que la palabra sea bien enseñada. Aquí en nuestra iglesia te equipamos para vencer las tentaciones, trampas y engaños del enemigo. Y el engaño que vamos a estudiar esta noche es quién es ese falso profeta, quién es la bestia. Y también otro tema que tocaremos es la marca de esa misma bestia, y qué debemos saber acerca de eso. Como ya estamos en capítulo 13 del libro de Apocalipsis y hemos consumido mucha información, antes de entrar en nuestro tema de hoy, me parece bien empezar, como he hecho en otras sesiones, empezar que quizás con un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. So, empezando en capítulo 1, y yo creo que esto es bueno porque nos da como una panorama de lo que está sucediendo en este libro. Empezando con capítulo 1 hasta capítulo 3, hemos visto que Dios está hablando con el apóstol Juan acerca de las cosas que Juan están viviendo en el momento. Él escribió este libro alrededor del año 95 desde la isla de Patmos, y en su época, en el momento en que él estaba viviendo, Jesús le estaba hablando acerca de las iglesias, ciertas iglesias, y podemos decir en nuestro día que aquellas iglesias eran prototipos de las iglesias que vemos ahora. Es decir, que tienes unas características de las iglesias que vemos hoy en día. Pero la verdad es, Juan estaba escribiendo acerca de cosas que estaba pasando en su época. Entonces eso es capítulo 1 al 3. Y el libro empieza con la revelación de Jesucristo. En inglés, de verdad, este mismo libro lleva ese nombre, Revelación. En español decimos Apocalipsis, que es la traducción del griego ahí, que es Apocalipsis, ¿verdad? Que significa la misma cosa, revelación. So, Juan recibió esa palabra. Y Juan fue arrebatado en ese sentido, en su visión, ¿verdad? Eso simboliza lo que va a pasar con la iglesia hoy día, ¿verdad? Bueno, la iglesia de hoy. Cuando Jesús vendrá, Él vendrá para su iglesia, y cuando viene para su iglesia, nos vamos hacia arriba con Él. Se dice el rapto de la iglesia o arrebatamiento de la iglesia. Desde los capítulos 4 al 6, vemos, en vez de las cosas pasadas que Juan estaba escribiendo en 1 a 3, ya veremos las cosas del futuro. So ya Juan está hablando desde capítulo 4 hasta el balance del libro. Juan está escribiendo acerca de las cosas que va a pasar, cosas del futuro. Pero
en nuestro caso, desde capítulo 4 hasta capítulo 6, soltando capítulo 7 y la primera parte del capítulo 8, lo que tenemos son las 7 sellos. Los 7 sellos, perdóname. Los 7 sellos. Esos sellos son la escena, déjame decir, la escena que empieza en capítulo 4 es que estamos en el cielo. So, desde capítulo 1 hasta capítulo 3, la escena empieza con Juan en la tierra y él va arriba. ¿Ok? Pero cuando cambiamos de las cosas del pasado hasta las cosas del futuro, la escena empieza desde el cielo, ¿verdad? Pero mirando hacia adelante. So, Juan está hablando acerca de las cosas de su momento en 1 a 3 y ahora del futuro. So, la escena empieza con Juan mirando a Jesús. Él ve a Jesús que es el rey y hemos hablado acerca de los colores que yo no voy a cubrir en este momento porque ya hemos cubierto los colores y números en todo eso en otro momento, pero vemos a Jesús que está sentado en su trono y la visión que vimos de Jesús en capítulo 4 es muy diferente que la visión que vimos de Jesús en capítulo 1, ¿verdad? Muy diferente. Entonces en capítulo 1 es puro blanco, ¿verdad? Muy blanco, pies de bronce y todo eso. Pero vemos a Jesús justificado hablando con su iglesia justificada que tiene muchos problemas. Pero ahora vemos a Jesús que está sentado en su trono y está ahí para juzgar. So, Jesús a partir de capítulo 4 con los 7 sellos vemos a Jesús como juez, ¿verdad? Pero dando la oportunidad para las personas no salvas para conocerle al Cristo, el Cordero, el ya que murió y que ya está en el cielo. Tenemos a ese Cristo en vista, ¿verdad? Y ese Cristo dice a Juan, o dice, perdón, a los ángeles que abre un libro, el libro de vida, que a muchos, el libro de vida, no, perdón, un libro que tiene ciertos juicios y esos juicios son 7 sellos. Entonces va abriendo esos sellos y lo que vemos es que cada sello es como un desastre, casi un desastre natural. Hay muchos problemas sociales, hay mucha guerra, hay mucha hambre, ¿verdad? Por esa hambre hay mucha muerte. Entonces vemos muchos problemas sociales. Tenemos muchos problemas con la sociedad, los soldados, y lo que vemos al final es anarquía. So, pasamos de los sellos, ¿verdad? Y sucesivamente los sellos se van de mal en peor, ¿verdad? Con cada sello. En capítulo 7, que no trata de los sellos, vemos a dos grupos. Vemos a dos grupos, los gentiles y los judíos. En el grupo de los judíos, la Biblia nos dice que son 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu de Israel. So, estos judíos son vestidos de blanco, son salvos. Su trabajo que veremos más adelante, o que vimos más adelante, era proclamar y declarar la misma palabra de Dios. Y a través de eso, ¿verdad? A través de su evangelicismo, tendremos los gentiles también. Los gentiles no son 144,000, son sin número. Es un grupo inmenso, es un grupo que nadie de verdad puede
contar según la Biblia, que es un número que es básicamente innumerable. Um, y también con esos 7 sellos y esa interrupción en capítulo 7 vemos durante esa tribulación y debemos entender que desde el rapto de la iglesia empieza la tribulación, ¿ok? Durante ese tiempo de la tribulación tenemos estos dos grupos salvos. La Biblia dice de los judíos que son una remanente. Ok, so ellos ya no tenían sed porque los sellos están, perdón, tenían mucha sed porque los sellos están abriéndose, hay mucha hambre, pero estos hombres y mujeres que serán salvos en esa temporada de la tribulación no tendrán hambre, no tendrán sed al ir al cielo, ¿verdad? Y el capítulo 8 empieza con el séptimo sello. Y en ese séptimo sello es cuando empieza las 7 trompetas. Entonces, abrir el séptimo sello, ¿verdad? Es empezar con las 7 trompetas. So, vamos de la tribulación a la gran tribulación. So, uh, en esa parte, con los séptimos sellos, veremos una persona que es Abadón, ¿verdad? Abadón es uno de los demonios que fue encarcelado desde el tiempo de Génesis 6. Y tampoco quiero hablar mucho de eso ahora porque ya lo hemos hablado en otro video. Pero desde el principio, perdón, desde los momentos de capítulo 6 de Génesis, vemos que Dios había encarcelado ciertos ángeles que se mezclaron con el ser humano, y uno de esos ángeles es este de Abodón. Durante la gran tribulación, él está en el abismo, pero durante ese tiempo Dios va a dejarlo libre, ¿verdad? Y él va a estar libre y causando muchos problemas en la tierra. En capítulo 9, un ángel declara, hay un ángel que declara que el tiempo ya se va a acabar. Es decir, que el final, el fin ya está cerca. En capítulo 11 vimos los dos testigos que decíamos era Moisés y Elías, como ellos volvieron, ¿verdad? Y Moisés, porque la Biblia dice que ellos tienen el poder y todo eso de estos dos profetas. No mencionó sus nombres, pero menciona características de ambos profetas. Entonces decimos que era el espíritu de Moisés y Elías ahí. So, ellos vuelvan y testifican, mueren y resucitan. Y ahora estamos en capítulo 11. Eso es capítulo 11 donde terminamos, pero ahora estamos en capítulo 11, versículo 15, y ahí es donde yo quiero empezar. Capítulo 11 de Apocalipsis, y versículo 15, y vamos directamente a la Biblia, si yo puedo hacerlo. Y dice aquí en Apocalipsis 11, 15: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará, para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros. Hasta ahora
hemos visto mucha destrucción, mucha guerra entre los hombres. Hay una bestia que de nombre Apolión que está Abodón, perdón, que está andando por la tierra causando muchos problemas. Y ahora vemos que un ángel toca la trompeta para decir: no se preocupen, porque muy pronto reinará el verdadero rey de todo el universo. La Biblia dice, como dice aquí, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre, jamás. Entonces, eso es el anuncio. Los grandes voces, dice, en el cielo, están diciendo que esto es lo que va a pasar. Todavía no ha pasado. Aun cuando el ángel lo anuncia, todavía está pasado, pero necesito que tú imagines que hay mucha desorden, hay mucha desespera, hay muchas personas que andan, recuerden lo que hablábamos anteriormente. Hay muchas personas que andan sin agua, sin comida, hay mucha guerra. ¿Recuerdes cuando en Mateo 24 que nuestro propio Señor dijo que habrá guerras y rumores acerca de guerras? Entonces hay mucha guerra y desde una guerra tendremos que mucho gasto de dinero. Uh, Podemos ver en nuestra propia sociedad ahora que cuando hay guerra suben los precios de casi todo. El gobierno está tratando de producir y reproducir apoyo para las personas que están en guerra, pero hay mucha trauma, hay muchos problemas médicos. Hay muchas cosas que pasan cuando hay guerra, y eso es lo que pasó con los primeros 7 sellos. Por encima de eso, recuerdan que con los 7 trompetas había mucha violencia en cuanto a los desastres naturales, ¿verdad? Tenemos guerra y también tenemos desastres naturales, y es una cosa tras la otra. Y el propósito de Dios es atraer a esos corazones que todavía no había escuchado su nombre, todavía no ha escuchado quién es Él. Él está tratando de atraer a esas personas a Él. La iglesia ya no está, pero hay personas o habrá personas que nunca habrán tenido la oportunidad para escuchar el Evangelio de Dios. Habrá personas que sí, pero habrá personas que no. Y esas personas que sí ya no tienen chance, pero esas personas que nunca había escuchado el mensaje de salvación, esas personas tendrán la oportunidad para recibir la salvación eterna, pero es una pregunta de si ellos quieren hacerlo o no. ¿Ok? Todo eso es para ese propósito. Y recuerdas que al final de capítulo 11, la mitad de capítulo 11, cuando la Biblia dice que después de todo eso, la gente todavía tenía los corazones endurecidos. Todavía no querían entregar sus corazones a Jesús. Entonces, aunque el propósito de todo ese desastre natural, el propósito de toda esa guerra entre los seres humanos, aunque el propósito de todo eso fue, según la Biblia en capítulo 11, fue para atraer a esas personas, no querían aceptar a Dios, no querían renunciar su pecado. La gente no podían ver que estaban andando en pecado. De hecho, renunciaba a Dios.
Pero no significa, y óigame bien, no significa que no están esperando en un Salvador. Dios se presenta como Salvador, pero no quieren a Él como Salvador. Pero sí quiere que su mundo, su tierra, sea salva. Ellos quieren que su tierra sea ordenada de nuevo. Dios ofrece otra tierra, una nueva tierra. Dios ofrece ir donde Él al cielo. Pero rechazan esa idea porque quieren la idea de su tierra sea salva. ¿Usted conoce a personas así que no pueden ver la tierra que vendrá? No pueden ver el cielo que existe, no ven el Dios que es real, solo ven todo lo natural. ¿Usted conoce a una persona así que rechaza la idea de que hay un Dios en el cielo que juzgará al ser humano y aceptará a él, que le aceptará a él? ¿Usted conoce a una persona así? Seguro que sí. Seguro que sí, hay personas así que quieren lo natural. Entonces, ¿qué pasa en este escenario? Bueno, cuando ellos rechazan a Dios, vendrá otro que se presenta como Dios. Vendrá otro, como la gente no quiere aceptar a nuestro Jesucristo, vendrá otro que se presentará como Dios. Acuérdense, hay mucho desastre, hay mucho desorden. Necesitamos ahora mismo una persona que venga que nos pueda ayudar uh, con, con poner en orden el mundo. So, vamos a ver lo que pasa ahora con eso. So, vamos a ver lo que dice el libro de Daniel. Daniel nos habla un poquito acerca de lo que debemos entender acerca de estos tiempos. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las horas hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Oiga esto, y tenía 10 cuernos. Seguiremos leyendo Daniel y dice: estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. ¿Verdad? Y cuando dice que hablaba grandezas, estaba hablando grandezas, pero hablaba blasfemias, ¿verdad? Vamos a saltar a 24 porque la Biblia dice aquí que tiene uh, cuernos. So, debemos entender los cuernos. Una vez yo les decía que debemos dejar que la Biblia se interprete. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Ok, vamos a leer um, lo que dice en Apocalipsis 13, y luego vamos a hablar acerca de Daniel y Apocalipsis. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, igual a Daniel, ¿verdad? Eso mismo es lo que dijo Daniel ahora. Y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Ok, 42 meses son 3 años y medio. 3 años y medio.
Mateo 24:15. Y leemos y después vamos a explicar lo que significa todo. Por tanto, cuando viereis la abominación de asolamiento, perdóname, que fue dicha por Daniel profeta, para que sepan, aquí en Mateo 24:15 habla Jesús. Jesús está hablando, ¿ok? Por tanto, cuando viereis la abominación de asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. ¿Qué dijo Daniel? Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar. Después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar. Y esto hasta una entera consumación y derramarse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Usted debe entender, y lo que queremos entender uh, es la bestia, es esa persona que Daniel está hablando, la abominación. Él es la bestia, la persona que se levantará y la persona que va a ponerse en, uh, en el templo. So, volveremos para que entienda lo que está pasando. Cuando todo el mundo rechaza la idea de que Jesús es el verdadero rey, porque no están viendo lo que quieren ver, quieren salvar su tierra, rechazan entonces a Dios. Acuérdense que no es el plan de Dios. Óigame bien, no es el plan de Dios rescatar a esta tierra. No es su plan. El plan de Dios no es salvar esta tierra. ¿Somos mayordomos? Claro que sí. ¿Debemos ser buenos mayordomos? Absolutamente. Pero debemos entender, aunque seamos muy buenos mayordomos, aunque hagamos todo lo que debemos hacer como mayordomos de la tierra, tarde o temprano, este lugar se acabará. Esta tierra no estará. Y hay hombres y mujeres que son tan naturales. Su único enfoque no es el Dios del cielo. Su enfoque está en él ahora. Su enfoque está aquí. No creen para nada que otro mundo vendrá. No creen para nada que otro Dios existe. No lo aceptan. So, ¿qué ofrece la bestia? La bestia, según Daniel, cuando hay tanto desastre natural, cuando hay tanta guerra, la bestia hace lo que Daniel dice, un pacto, ¿verdad? Él ofrece un pacto. Hay mucha guerra, ¿ok? Hay mucha guerra y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué quiere decir? La iglesia no está. Él va a hacer cesar el sacrificio en el templo.
¿ok? Es decir, que cuando veremos en el futuro la reconstrucción del templo de Dios, habrá tanta guerra que el templo de Israel será profano por los gentiles. Recuerdes en la semana pasada cuando leímos, no sé si lo puedo encontrar ahora, cuando leímos en capítulo, si no me equivoco, 11, uh, versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Acabamos de leer que habrá un pacto y este líder por 42 meses. En capítulo 11 y 2, los gentiles van a profanar el templo de Dios por 3 años y medio. Entonces, como dice Daniel, los sacrificios cesarán. No pasarán. No habrá sacrificios. No habrá, en otras palabras, adoración a Dios. Si están sacrificando de nuevo, eso significa que ya nosotros no estamos sacrificando. Pregúntate si la iglesia no sacrifica ahora mismo y la iglesia no estará en el templo en el tiempo de, de la tribulación. ¿Por qué? ¿Para qué? Volverán a sacrificar animales. Recuerden cuando yo les decía que cuando Cristo vino, interrumpió el tiempo de los israelíes. Él interrumpió su tiempo. Cuando Cristo vino, estaban haciendo sacrificios, sí o no. Cuando miramos a Daniel y habla acerca de hay ciertos años determinados para tu pueblo, y dice que con la venida de Cristo, la venida de Cristo interrumpe, según Daniel 9, capítulo 9, versículo 24 hasta 27, dice que cuando Cristo vino, interrumpe el tiempo de los judíos. No son las palabras de Kevin, son las palabras de la Biblia. Que Cristo viene y interrumpe ese tiempo. Ok, con su muerte, Cristo muere, resucita y se va. Ya empieza la iglesia y la iglesia en el futuro también se va. Cuando la iglesia se va, volverán los sacrificios, ¿verdad? Porque reinicia el tiempo de los judíos. Ok, ese tiempo reinicia y cuando ese tiempo reinicia, habrá un momento cuando todas esas guerras, por eso tendremos los 144 mil judíos sacrificando, tratando de adorar a Dios de nuevo. Y cuando en ese tiempo habrá un momento que hasta los sacrificios de nuevo cesará. Ok, cuando eso pasa, ya tenemos guerra, hambre y todo. Ellos estarán en una forma de pensar de como, wow, ¿qué está pasando? Ni podemos adorar a Dios. En ese momento, con toda esa guerra, vendrá este hombre que dirá, no se preocupen, yo puedo poner calma. Esa persona que va a calmar las guerras es la bestia, es Satanás. Él va a calmar las guerras que acabamos de leer
las guerras que están pasando en los sellos, ¿ok? Que hemos visto, Él va a calmar las guerras, haciendo, según Daniel, un pacto entre los 10 países, ¿ok? Él va a hacer ese pacto. Y como ya no hay sacrificio en el templo, porque según Daniel eso va a parar, Él va a presentarse a Él mismo como Dios. Y eso es profanar el templo. So, según Apocalipsis 11, los gentiles en su guerra, ¿verdad? Van a profanar el templo y este hombre se presentará como Dios para que ellos adoren a Él. No van a volver a sacrificar, ¿ok? Van a adorarle a Él. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, gracias por la pregunta. Vamos a mirar a, a capítulo 11 y versículo, perdón, no. Capítulo 13, perdóname. Capítulo 13, 11 a 18. So, vamos a leer lo que dice la Biblia aquí para que vean, porque aquí está en tu Biblia, ¿ok? Apocalipsis 13, 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Ya vemos que es esa bestia se presenta como cordero, pero es el dragón. Es el dragón. Y veremos en 14 quién es el dragón, ¿verdad? So, la bestia va a presentarse como dragón, cordero, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los morados de ella adorar a la primera bestia. So, tenemos la primera bestia, que es Satanás. La segunda bestia es el profeta falso. El profeta falso dice, ustedes deben adorar a este, ¿verdad? Cuya llaga de muerte fue curada. Él sufrió una herida y esa herida se sanó, y por eso todo el mundo le quería adorar. Él hizo una gran señal que todo el mundo estaba como, wow, Él sí es Dios. Él sí es Dios. Ok. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Quién hizo eso? Elías. ¿Y por qué él quiere hacer esas cosas? Para convencer al mundo que Él es Dios, que le debe adorar a Él, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. So, alguien intentó a matarlo, no pudo, ¿verdad? Pero le hizo una herida, pero la herida se sanó. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cual se quiera que no adoren la imagen de la bestia sean muertos. So, él se presentó como Dios, ¿verdad? Él se presenta como Dios y hace a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha
o en sus frentes. Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella 666. 666. Dios creó al hombre en el día 6, ¿verdad? En el último día. En el séptimo día, Dios descansó. El número de hombre es 6. Pero, entonces, ¿qué significa esto? Significa que la bestia, aunque tiene nombre la bestia será un hombre. Un hombre que se presenta con mucho poder, que se presenta, que tiene todo su poder del mismo Satanás, poseído de Satanás, y puede hacer cosas que parecen milagros. Pero realmente Satanás es un dictador que me adoren. Yo soy el rey, ¿verdad? Entonces eso es lo que él quiere. Cuando Jesús habla acerca de no habrá sacrificios, lo que Jesús está diciendo, lo que Daniel está diciendo, es que Jesús vino, interrumpió el tiempo de los judíos y se presentó como Dios encarnado. Se presentó como el Salvador del mundo. Tenemos el tiempo ahora para presentarle a Jesús a todo el mundo como ese Salvador del mundo. Cuando Jesús se fue, luego vendrá. Cuando venga para nosotros, nos vamos donde Él. Y cuando nos vamos donde Él también no está, también quita el mismo Espíritu Santo. ¿Ok? Tú y yo, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo, decimos el Espíritu Santo, pero es una persona. Entonces Dios mora en ti. Cuando te vas tú, entonces ya no hay restricciones. Ya no hay quien restrinja a todos los desastres que vendremos. Cuando no estamos, es cuando Dios empieza con todos esos desastres. Nace en el corazón del ser humano para matar, guerra, todo eso. Este hombre vendrá, ¿verdad? Ellos están buscando a Dios. Quizás algunos quieren volver a sacrificar, pero Jesús dice que el templo, esa parte del templo, será profano por los gentiles, los no judíos, ¿verdad? Y cuando no hay nada de sacrificio, nada de dirección, la gente anda buscando a alguien que les puede salvar de todos esos desastres, todas esas guerras, todas esas cosas que están pasando. No aceptan a Jesús como su solución, no aceptan a Jesús como su Salvador, se aferran a esa imagen del diablo, Satanás. Él se presenta como su Salvador de todo ese desastre. Según Daniel, él hace un trato entre los 10 países que están controlando la mayoría del mundo. Y como les decía antes, Satanás no es omnipresente. Lo que él tendría que hacer es poseer a una persona, quizás sus demonios a otras personas. Y como Jesús ya nos enseñó, una casa dividida no puede mantenerse, no puede sostenerse. Entonces tendremos Satanás y demonios que pueden poseer
a esos otros reyes y estarán de acuerdo de repente, milagrosamente. Pero no es milagro, es Satanás controlando a todo eso, ¿verdad? Entonces la gente va a pensar que, wow, hay paz y él por encima de todo eso hará sus obras y sus milagros falsos y tendremos la Trinidad no santa, ¿verdad? Tenemos el dragón y las dos bestias, la bestia y el falso profeta. Tenemos un Dios trino, Dios Padre, Espíritu Santo y Jesús, pero también tenemos una copia en Satanás. Él se presenta como un Dios trino, ¿verdad? Mi punto es que él, en esa parte de la tribulación, habrá la gran tribulación. Y la gran, que es la segunda parte, hemos visto en capítulo 1, 42 meses y luego esa bestia tendrá control por otros 42 meses. Entonces, por eso decimos, tenemos la tribulación y la gran tribulación, porque ambas partes de la Biblia ahí habla acerca de 42 meses, ¿verdad? Entonces, va de peor, va de mal en peor. so, uh, pero ya así será. La marca de la bestia, nadie realmente sabe qué es. Podemos decir, sabemos que habrá algo aquí en la frente o en la mano derecha, pero ¿qué será? Puede ser un código de barras, puede ser algo que se mete en la mente o en el cerebro, pero realmente no sabemos precisamente qué es. Yo sé que hay doctores ahora metiendo cosas en nuestros cerebros para, bueno, en los míos no, pero en los cerebros de gente para hacer cosas. Todavía yo no creo que eso es la marca de la bestia, aunque puede ser en algún día en el futuro usado por eso, puede ser la base de eso, yo no sé. Pero no es una simple tarjeta. No es que yo llevo la tarjeta de membresía y pertenezco yo a la bestia. No será así. Será algo en la mano o en la frente. Si tú recuerdes cómo nos enseña el Antiguo Testamento, ¿dónde es que debemos tener la palabra de Dios? ¿Verdad? Atado al cuello, atado a la mente, ¿verdad? Atado a las manos, así dice. Entonces, este bestia será una copia de nuestro Dios. Todo lo que él hace es una copia del verdadero Dios. Él no es original, él tiene que copiar porque realmente quiere establecer su sistema, pero su sistema no compara al sistema de Dios. Entonces, él quiere hacerlo, pero no hay comparación. No hay comparación. Entonces, lo que él tiene que hacer es copiar lo perfecto para establecer lo suyo. La misma cosa pasa con los ateos. Podemos ver la mente de Satanás en los ateos. ¿Qué hacen ellos? Ellos copian las cosas de Dios para presentarlo como si fuese algo original. Kevin, qué quieres decir con eso? Bueno, si yo digo que Dios no existe, y podemos cerrar con esto, si yo digo que Dios no existe, estoy tratando de utilizar las leyes de la lógica. Si yo uso las leyes de la lógica, que yo no inventé, ningún ser humano inventó las leyes de la lógica. Las leyes de la lógica existían antes de tú y yo. Siempre estaban, ¿verdad? Creerlo o no creerlo, 1 más 1 siempre son 2. Yo no tengo que creer eso para que sea verdadero, ¿verdad? Si no lo creo, todavía es la verdad. Si yo digo que Dios no existe, estoy prestando de las leyes de la lógica, ¿verdad? Creadas por el Dios que yo digo que no existe. Dios creó las leyes de la lógica. Para decir que Dios no existe, tengo que usar
las leyes que Él creó para negar su existencia. Yo tengo que respirar el aire que Él me dio, ¿verdad? Para pronunciar que Él no existe. Yo presto de Dios para decir que no existe. So, no estoy copiando. Yo no puedo ser Él. Para ser Dios igual a Él, yo tengo que hacer lo que Él hizo. Y quizás mejor. Mínimo para ser igual a Él, yo debo tener algo que Él tiene, que funciona igual a lo que Él tiene, a lo que Él hizo, para decir que yo también yo soy Dios, ¿verdad? Pero si yo no puedo copiar eso, si yo no puedo poner en acción aire, si yo no puedo poner en acción que mi corazón papita, si yo no puedo controlar nada de eso, ¿quién soy yo para decir que Dios no existe? Mínimo yo debo decir, yo quiero investigar si Él existe. Mínimo. Porque hay alguien o algo que está causando todo eso. No sé si ustedes me siguen o no, pero espero que sí. Pero vamos a cerrar aquí. Cuando estudiamos la próxima vez, empezamos con capítulo 14, mirando de nuevo a la segunda parte del Cordero y los 142. Perdón, vamos a empezar con capítulo 12. También, porque no hablé mucho de 12 y 14. Y porque yo fui directamente a 13. Um, y 12 es muy corto. Y 12 explica desde el punto de vista de la Biblia, del cielo, la historia en que estamos viviendo ahora. La historia de Jesús. So, miraremos a esa historia y el capítulo 14 también. Y ya estaremos como la mitad, un poquito más que la mitad de la Biblia, del libro de Apocalipsis. Yo sé que no es tan rápido, ¿verdad? Hay mucho para entender en este libro. Yo espero que este estudio te ha sido de bendición, como lo es para mí enseñándolo. Me recuerda de cosas que me había olvidado. So, enseñarlo que para mí también es muy bueno, porque eso me ayuda a refrescar la mente y refrescar las cosas que yo recuerdo de este libro. Y cada vez que yo estudio el libro, también yo descubro algo que no vi antes. Y así es con toda la Biblia. Uno nunca puede decir que sabe toda la Biblia. No es posible. Siempre vas a descubrir algo que no viste anteriormente. So, espero que esto te ha ayudado. Si no, es una grabación, se puede volver a escucharla. Y también escucha a otras personas que hablan acerca de este tema. Ni pretendo saber todo del libro de Apocalipsis. Yo creo que yo sé muchas cosas en general, pero hay muchos expertos también que pueden hablar más profundamente acerca de ciertos temas. So yo oro que el entendimiento de usted crezca, ¿verdad? Y, y sea algo que uno puede usar en el día, porque realmente muchas personas tienen preguntas acerca de lo que estamos viviendo ahora. Si estamos en los últimos días, ¿qué significa esto? ¿Qué significa aquello? Y un estudio, un muy buen estudio del libro del Apocalipsis puede calmar los temores que uno tiene y abrir la mente a lo que Dios nos quiere decir. Dios les bendiga.